Bueno, bien, vamos a continuar entonces en el día de hoy con las discalemias. Eh, Habíamos hablado un poquito sobre, nos habíamos quedado en esta diapositiva, no sé si recuerdan, en donde habíamos charlado entonces los efectos que producían la entrada o el ingreso de potasio a la célula y los efectos que producen, o las situaciones que producen un ingreso de potasio a la célula. Dentro de las que producen un ingreso de potasio a la célula, es decir, las que hacen que la concentración plasmática de potasio disminuya en el plasma, están la insulina, la aldosterona y la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos, además de las situaciones de alcalosis, que las vamos a charlar en un ratito y va a quedar bien en claro cuando hablemos de medio interno segunda parte en alcalosis metabólicas. Y las situaciones de salida, o sea, que cursan con hipercalemia, fundamentalmente deficiencias de insulina, deficiencias de aldosterona, o sea, lo contrario a lo anterior, bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos, las acidosis, la lisis celular, ya lo habíamos discutido, bueno, el ejercicio extenuante, el aumento de la osmolalidad extracelular, la hipoxia. Acá tenemos entonces que justamente la regulación renal de potasio se da a través de estos tres efectos, ¿no?, que se generan a nivel de la nefrona. Primero la filtración de potasio que proviene del plasma, que lo vemos acá, que se filtran 756 miliequivalentes por día. Después de una reabsorción, o sea, depende también de la reabsorción renal de potasio, fíjense que se da tanto a nivel del túbulo contorneado proximal, como también en parte de las ascendentes de Henle, y fundamentalmente después la secreción tubular que se da en la parte distal, del túbulo distal, y en la primera porción del túbulo colector. Entonces estos efectos van a producir una secreción final neta en la orina de potasio de alrededor de un 12% de la carga filtrada inicialmente. Es decir, que representaría algo así como un 90 u 80 miliequivalentes de potasio al día. Bueno, entonces esto es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Regulación de la secreción, entonces mecanismos de secreción, reabsorción de sodio a nivel de la zona luminal, del lumen que tenemos acá. Esta sería una célula, fíjense que células principales del túbulo contorneado distal o túbulo colector, que son los lugares en donde se reabsorbe el potasio. Habíamos visto que acá también se reabsorbe, bueno, acá se reabsorbe, acá se secreta, y acá también se reabsorbe potasio. Entonces, reabsorción, depende de la reabsorción luminal de sodio, fíjense que si es que se absorbe sodio, entonces después el sodio permite la excreción de potasio, ¿sí? La activación de la sodio-potasio tepeasa, que tenemos acá en la parte basolateral o basal de lo que sería la membrana, la célula del túbulo colector o túbulo contorneado distal. Fíjense que esto sería, sí que sería el túbulo colector, bueno, la secreción, ¿sí?, en este caso, de potasio. El gradiente electroquímico de potasio hacia la membrana apical, que esta sería la membrana apical, entonces, si es que hay mucho potasio acá y hay poco potasio acá, y si es que hay un exceso de cargas negativas en esta zona, o sea, en el túbulo, entonces se favorece la secreción de potasio. Y la permeabilidad de la membrana apical al potasio, que tiene que ver con la expresión de estas proteínas de transporte de estos iones. ¿Cuándo aumenta la secreción de potasio entonces? Bueno, cuando la concentración plasmática de potasio aumenta, obviamente. Cuando hay aldosterona en exceso, recuerdan que es un mineralocorticoide, entonces que esto permite que se reabsorba sodio y por lo tanto entonces se excreta mayor cantidad de potasio. Cuando hay un aumento del sodio en el túbulo distal, entonces eso permite que se reabsorba más potasio. En presencia de la hormona arginina vasopresina, recuerden ustedes de la hormona antidiurética, ¿sí?, que lo que generaba era una reabsorción de agua, indirectamente también se reabsorbía sodio, y eso entonces tiene que permitir la liberación de potasio. El aporte de sales sódicas, de aniones no reabsorbibles en el túbulo distal, o el aumento del flujo tubular, ¿sí?, cuando llega mucha sangre a esa región de la nefrona. Bueno, las hipocalemias entonces se definen como una concentración sérica de potasio por debajo de 3,5 miliequivalentes por litro, y la sintomatología, como siempre, esto es lo mismo, por lo tanto lo vamos a ir pasando, va a depender de la severidad. Recuerden ustedes dos cosas.
primero del tiempo de instauración del problema, en este caso la hipocalemia, y en segundo lugar, no es lo mismo que si es aguda que si es crónica, y en otro lugar de la magnitud de esa hipocalemia, ¿sí? A mayor hipocalemia, mayor severidad del cuadro, ¿sí? Entonces, fíjense, en función de eso, fíjense, si el potasio está entre 2,5 y 3, mil equivalente, hay una hipocalemia moderada y por lo tanto la sintomatología va a ser moderada, ¿sí? Entonces tenemos fatiga, irritabilidad, debilidad muscular, parestesias o parálisis. Recuerden ustedes que el potasio está implicado de forma fundamental en la regulación de la excitabilidad de estas membranas, de estas células excitables, para la redundancia, que son el músculo y el sistema nervioso. A medida que avanzamos, fíjense, potasios menores de 2,5, ya tenemos una hipocalemia severa en donde podemos llegar a ver arritmias, taquicardia, efectos en el electrocardiograma con la onda T aplanada, si ustedes se fijan acá, tenemos la onda T, acá, esta. Y las causas más frecuentes en niños son las diarreas con acidosis metabólica y en adultos el uso excesivo de diuréticos, los vómitos, los drenajes nasogástricos con alcalosis metabólica, etc. Fíjense que el mecanismo entonces es un desbalance entre el potasio intra y el potasio extra, ¿sí? Si es que disminuye entonces el potasio intra, bueno, entonces acá dice que se hiperpolariza, como ustedes habían visto anteriormente, el potencial de membrana de la célula en reposo y disminuye la excitabilidad de las neuronas, de las células cardíacas y las células musculares, ¿sí? Eso ya lo habíamos charlado en el video anterior, en el primer video de las discalemias. Las causas de hipocalemia, entonces, pérdidas de potasio, pérdidas urinarias por diuréticos, pérdidas gastrointestinales por diarreas y abuso de laxantes, y también vómitos, desplazamiento intracelular en el caso de alcalosis, ahora lo vamos a charlar un poquito, el ingreso inadecuado, o sea, la desnutrición, la anorexia, la alimentación parenteral, ¿sí? O sea, deficiencias en el aporte exógeno de potasio. Y acá hablo un poquito de qué pasa en las alcalosis, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una deficiencia, ¿sí?, de protones, porque estamos en un medio alcalino, hay pocos protones en la sangre, los protones se intercambian entre el líquido intra al líquido extracelular. Entonces el protón sale, y si sale el protón, tiene que entrar otro ion con la misma carga, ¿sí? Y en este caso, el ion que entra es el potasio. Por lo tanto, en situaciones de alcalosis, se genera una hipocalemia. Fíjense en las situaciones de acidosis, en donde tenemos un exceso de protones, ¿no? Porque tenemos un pH ácido. Por lo tanto, los protones entran. ¿Y quién va a salir? Y sale el mismo que había entrado en la alcalosis. En este caso, entonces, el potasio. Entonces, las acidosis cursan con hipercalemia, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, fíjense acá cómo se ve. Acá tenemos el potasio y sería como un delta de pH o algo así que nos indica, fíjense, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria y las situaciones de acidosis, ¿sí? Entonces, en situaciones de acidosis tenemos hipercalemia y en situaciones de alcalosis, fíjense, tenemos hipocalemia, ¿sí? Y acá abajo lo ven claramente, tenemos el espacio extracelular, la célula y la orina, acá sería en la parte apical y esta es la parte del vaso lateral de una célula renal, en donde fíjense que en una situación de acidosis, ¿qué va a pasar? Como dijimos, el potasio va a salir y el protón va a entrar, ¿sí? Ahora, este protón que entra se excreta por orina, ¿sí? Y después vamos a ver que interviene en la captación de bicarbonato a nivel renal. Pero eso más adelante lo vamos a entender bien, ¿sí? Que eso es lo más importante que tienen que entender hoy en día. Las situaciones de alcalosis cursan con hipocalemia y las situaciones de acidosis cursan con hipercalemia. ¿Y por qué? ¿Sí? Claramente estas bombas lo están indicando. Entonces, ¿cómo se estudian las discalemias? En este caso la hipocalemia. Entonces tenemos una situación en donde el potasio sérico es menor a 3,5 miliequivalentes por litro. Entonces tenemos bajo medicación que disminuye el potasio, me pregunto, ¿sí? Si es que es no, entonces hay que medir el pH urinario, el potasio urinario, para ver si las pérdidas son renales o extrarrenales. Y si es sí, bueno, ¿cuáles son las medicaciones que disminuyen el potasio? Acá tenemos, no hay que saberlas, pero sepan que hay fármacos que disminuyen la concentración sérica de potasio. Sí les voy a decir las cosas que tienen que saber. Las tiacidas o algunos diuréticos pueden saber ustedes, los agentes beta-adrenérgicos, como habíamos visto anteriormente, los que actúan sobre los receptores beta-adrenérgicos, los esteroides, la insulina sí tienen que saber,
porque ya lo explicamos anteriormente. ¿Por qué? Entonces, el potasio disminuye cuando hay aumento en la secreción de insulina. ¿Sí? Eso lo tienen que saber. Bueno, la vitamina D, otros como los broncodilatadores, la anfotericina B, que es un antibiótico nefrotóxico, que lo que produce es una necrosis tubular aguda. Bien, pero ¿qué pasa si es que entonces no estamos bajo una medicación que inhiba la secreción o disminuya la concentración plasmática de potasio? Entonces tenemos que evaluar el potasio urinario, habíamos dicho. Y si es mayor, y hay que saber si es mayor a 40 miliequivalentes por litro. Si es mayor, estamos en pérdidas renales, o sea, el potasio se está yendo por la vía renal. No hay correcta reabsorción, ¿sí? Tanto en el túbulo contorneo proximal ni en el túbulo distal, por parte de las bombas, y no se reabsorbe el potasio. Y eso me lleva a una hipocalemia. Entonces, ¿en qué situaciones podemos tener esto? En una acidosis metabólica, como lo habíamos charlado anteriormente, o en una acidosis tubular renal, distal o proximal, porque son los dos lados en donde, recuerden ustedes, se reabsorbe el potasio. Podemos tener una alcalosis metabólica y entonces se evalúa, fíjense, el cloruro urinario, si es mayor de 10, entonces tenemos por aumento de mineralocorticoides. Recuerden ustedes que la aldosterona lo que hacía es reabsorber sodio, y si reabsorbe sodio tengo que excretar sí o sí otro catión, y en este caso se excreta el potasio. Y acá tienen algunos ejemplos: síndrome de Cohn, síndrome de Cushing, síndrome de Gittelman, etc. No nos importan esto, o los diuréticos perdedores de potasio. Sí sepan que el exceso de mineralocorticoide, de aldosterona, cursa con hipocalemia, ¿sí? Y si el cloruro es menor de 10 miliequivalentes, fíjense, es post-tratamiento con diurético, o pueden ser vómitos o sondas nasogástricas. Y la otra es la depresión de magnesio, ¿sí? Que esa es la menos frecuente. Cuando evaluamos el potasio urinario, y en este caso entonces es menor de 20, recuerda, no es mayor de 40, sino es menor de 20, entonces estamos pensando en una pérdida extrarrenal de potasio. Vieron que siempre vamos con lo mismo, los algoritmos diagnósticos. ¿Es renal o es extrarrenal la pérdida? Entonces, ¿serán pérdidas extrarrenales? Sí. Bueno, pérdidas gastrointestinales, diarrea, fístulas, drenajes, abuso de laxantes, síndrome de mala absorción, pérdidas por piel o sudor excesivo, vómitos, ¿sí? Si la pérdida no es extrarrenal, entonces hay que ver si hay una redistribución del potasio entre el líquido extra e intracelular. Si esto ocurre, es porque estamos bajo la presencia de gran secreción de insulina, que ya lo habíamos hablado, del estímulo excesivo de los receptores beta-adrenérgicos, o tenemos una alcalosis metabólica crónica, estamos en una hipocalemia, o tenemos una parálisis familiar, periódica hipocalémica. Y si es que es no, si no hay redistribución del flujo, hay una disminución de la ingesta. Simplemente hay menor ingesta de potasio. Entonces tenemos dietas pobres en potasio, alcoholismo, anorexia, ayuno, etc. ¿Sí? Esto es muy lindo, ¿no? Entenderlo así, cómo se va pensando entonces ante una hipocalemia, cuáles serían las situaciones más convenientes que está cursando el paciente en función, fíjense ustedes, de los datos que estamos obteniendo del laboratorio. La importancia del laboratorio en el diagnóstico de muchas patologías muy frecuentes. Bueno, entonces, ¿cómo se estudia las discalemias? Bueno, tenemos sobre todo las hipocalemias, el sodio, el potasio y el cloro, la urea, la creatinina en sangre y orina. El estado ácido-base, como vamos a estudiar más adelante, para ver si estamos en una alcalosis o estamos en una acidosis. Si es que después la sintomatología, el cuadro clínico que presenta el paciente, si hay vómitos, si hay sondas nasogástricas, drenajes gástricos, si tiene un tipo de acidosis tubular renal, tipo 1, tipo 2, si tiene diarreas el paciente, la glucemia, y el diagnóstico diferencial se hace con potasio urinario. Y nosotros, bueno, acá tenemos otros tipos, pero si es mayor, nosotros sabíamos si era mayor de 40, confirma pérdidas urinarias; si es menor de 20, decía el algoritmo anterior, puede ser, hay que descartar el aporte insuficiente o pérdidas digestivas. Recuerdan el algoritmo anterior, ¿sí? ¿Está bien? Y no me voy a detener en esto porque es lo mismo que habíamos visto anteriormente. Acá solamente quiero remarcarle siempre que ante una hipocalemia, alteraciones en el balance interno, hay que ver el potasio urinario,
¿sí? Y ver si tenemos una alcalosis, hay un exceso de insulina, ¿sí? Porque el potasio en medio es menor de 20, por lo tanto es extrarrenal, ¿sí? ¿Está bien? Y si fuera renal, entonces ahí tenemos que evaluar qué problema renal tendría el paciente. Bien, o las pérdidas extrarrenales, como por ejemplo también las gastrointestinales, el abuso de diuréticos, de laxantes, etc. El tratamiento, bueno, obviamente reponer el potasio, fíjense una sal de cloruro de potasio, o le van a decir los médicos, le hicimos una carga de potasio, y luego que se hace la carga, perdón, pasado un tiempo, el paciente debe ser evaluado nuevamente con un ionograma plasmático para ver si es que esa carga fue suficiente para restablecer los niveles normales de potasio o hay que realizar una segunda carga de potasio. Ojo, porque si es que nos pasamos con las cargas, obviamente, esto nos puede llevar a que el paciente pase rápidamente de una hipocalemia a una hipercalemia, y sabemos que tanto las hipo como las hiper pueden generar arritmia y esto puede comprometer seriamente la vida del paciente. Una pregunta muy importante que surge, y sobre todo para hacer un examen final o parcial, es por qué a un paciente diabético, antes de comenzar con el tratamiento del paciente diabético, hay que evaluar la concentración sérica de potasio. ¿Y cuál es el tratamiento para los diabéticos? En la mayoría de los casos se le da insulina, sobre todo cuando tenemos picos de hiperglucemia de 400 o 500 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué tengo que evaluar primeramente? Que el paciente tenga un potasio adecuado para resistir la insulina que yo le voy a dar. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy insulina, la insulina genera un ingreso de potasio a la célula, ¿sí? Por el mecanismo que ya habíamos visto anteriormente, estimula la bomba sodio-potasio TPasa. Y de esta manera, ¿qué pasa? El paciente pasa de una normocalemia a una hipocalemia rápidamente, y entonces comprometo la vida del paciente. Entonces, muchas veces los médicos evalúan inicialmente cuál es la concentración inicial de potasio antes de comenzar con la terapia de insulina, para ver si el potasio está normal o hay que hacerle una carga, ¿sí? De tal manera de que una vez que se suministra insulina al paciente, este pueda resistir entonces, si no nos lleve rápidamente a una hipocalemia severa. Bien, tengan en cuenta eso, por favor, porque es algo para pensar simplemente. Bueno, pasamos. Entonces, mayores a 10, mayores a 3 miliequivalentes por vía oral, evitar secreción renales, y menores a 3 miliequivalentes por litro o cambios en el electrocardiograma, hay que darle por vía endovenosa o intravascular, ¿sí? La forma de reponer este potasio, Bien, hasta acá las hipo. Ahora vamos a hablar un poquito de las hipercalemias, en donde vamos a comenzar a ver algunas cosas diferentes de lo que vimos anteriormente, obviamente, porque acá hablamos de las hipercalemias. Y vamos a ver cosas que tienen que ver sobre todo con la etapa preanalítica, que es lo que más nos interesa muchas veces a nosotros inicialmente. Porque lo primero que me tengo que asegurar es que el dato de laboratorio que yo voy a informar sea el del paciente. Y para eso tengo que descartar una mala etapa preanalítica, un mal calibrado de los aparatos, fundamentalmente. Y para eso lo repito. ¿Sí? Siempre cuando van a ver ustedes los algoritmos, lo que dice es repetir el valor y después informar al médico. Veamos la sintomatología. Se define las hipercalemias nuevamente con la concentración sérica de potasio por arriba del valor de corte superior, o sea, 5 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Nuevamente, ¿de qué depende? Del grado de instauración y de la magnitud de la hipercalemia, ¿no? Entonces, debilidad de los músculos respiratorios, parestesias y arritmias cardíacas. Fíjense que es lo mismo. Acá, recuerden ustedes que, como consecuencia de este desbalance entre el medio intra y extra, lo que hay es una disminución del umbral de excitación de estas membranas de músculo esquelético y de músculo cardíaco, fundamentalmente. Y entonces la célula está sobreexcitada, ¿sí? Rápidamente se excita fácilmente estas células cardíacas. Y esto es lo que puede producir entonces una arritmia. ¿La arritmia qué es? La arritmia es una falla en la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Entonces, si la concentración sérica es de 6,1 a 7 miliquivalentes por litro, tenemos la onda T aumentada, acá se ve la onda T aumentada,
Si la concentración sérica es mayor de 7, hay un intervalo PR prolongado y disminución de la conducción QRS, que se ve acá, QRS, esto baja. Y si la concentración sérica de potasio es mayor a 10, el paciente está muerto, ¿sí? Fibrilación ventricular y es incompatible con la vida prácticamente. Ya un potasio mayor a 7 está en riesgo de la vida totalmente y debe ser informado de forma rápida al médico porque el médico debe actuar. Y como yo les decía, rápidamente un paciente por una mala carga puede ir de una hipocalemia a una hipercalemia si es que se le carga más de lo que se necesita. Bueno, ¿cuáles son las causas de las hipercalemias? Bueno, primero, si serán real. ¿Serán real? ¿Es real esta hipercalemia? Bueno, ¿qué hay que descartar? Bueno, están lo que se llaman las pseudohipercalemias, fíjense, una venopunción alterada o mala, una dificultosa extracción, muestras hemolizadas fundamentalmente, lo primero que hay que descartar. Yo ante una hipercalemia lo primero que tengo que mirar es el suero de la muestra, porque si el suero está con lisis, o sea, tiene hemólisis, entonces ese potasio yo no lo puedo informar. Solicito nueva muestra. Bueno, leucocitosis o trombocitosis extremas, pseudo hiperpotasemias familiares, ¿sí? Eso es todo lo que hay que descartar. Después, ¿hay un sobreaporte? ¿Hay un exceso? ¿Está consumiendo un exceso de potasio? Bueno, tenemos excesos por cosas exógenas, o sea, por fármacos, por cloruro de potasio, como habíamos visto anteriormente, fármacos que suplementan potasio, transfusiones de hemoderivados, entonces que generan una alteración en la concentración sérica de potasio, o endógenos, por ejemplo, la hemólisis, la rhabdomiólisis o la lisis tumoral. Lisis tumoral, rhabdomiólisis. ¿Qué es la rhabdomiólisis? La lisis de las fibras musculares, la destrucción, la necrosis de las fibras musculares. Entonces, como se rompen las fibras musculares, ¿qué libera? Y todo lo que tiene adentro. ¿Y cuál es el catión intracelular por excelencia? Y el potasio. Entonces, por eso hay una hipercalemia, ¿sí? Lo mismo que en la hemólisis y lo mismo que en la lisis tumoral. La lisis tumoral es la lisis, la ruptura de las células tumorales, ¿sí? Por ejemplo, en una leucemia, en donde tenemos gran cantidad de células tumorales que andan dando vueltas por la sangre, esto tiene riesgo de que estas células se rompan, y si se rompen, liberan su contenido. Entonces, genera una hipercalemia. Bueno, una disminución, entonces, si hay una disminución, tenemos disminución, o sea, descenso en el flujo tubular renal, y entonces hay una disminución en la filtración de potasio, por eso permanece el potasio en sangre. Déficit de mineralocorticoides, ¿sí? Entonces, si hay un déficit de mineralocorticoides, ¿qué pasa? Y se pierde sodio. Y si se pierde sodio, entonces se capta mucho potasio. Después, fármacos, los IECAS, que ya habíamos charlado. Yo no sé si les conté, pero los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, recuerdan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Los AINES, los diuréticos ahorradores, ¿sí? Ahorradores de potasio se llaman, estos diuréticos, que van a generar entonces una disminución de la excreción de potasio y un aumento en la concentración plasmática de potasio. Por último, tenemos si hay redistribución transcelular de potasio en las hiperglucemias. ¿Sí? En las hiperglucemias que tenemos deficiencia de insulina, por lo tanto, entonces el potasio está afuera, no está dentro de la célula. En acidosis metabólica respiratoria, recuerden ustedes que entra el protón y sale el potasio, entonces hay situaciones de hipercalemia en acidosis. Bueno, parálisis, ¿qué más? Fármacos, betabloqueantes, por ejemplo, la digoxina. Bueno, esto ya es farmacología un poco más compleja, pero sepan que hay fármacos que aumentan la concentración y hay fármacos que disminuyen la concentración. De hecho, hay diuréticos ahorradores de potasio, se llaman, y que aumentan la concentración plasmática de potasio. Bueno, lo primero que tenemos que descartar entonces es una pseudohipocalemia. Acá tenemos las causas, la más importante la hemólisis, pero acá tienen tubos contaminados con heptatripotácido. ¿Por qué? Pregunta de examen parcial. ¿Por qué no se puede hacer un enograma plasmático a partir de un tubo con hepta? Porque el hepta, el ácido etileno tetramino diacético, es
tripotásico o dipotásico muchas veces. Y entonces incorporamos potasio, obviamente. Nadie se le va a ocurrir hacer un ionado aromático del ETA. Es el ácido, lo dije mal, ácido etilendiamino tetracético. Bueno, el torniquete muy apretado, ejercicios fuertes en el brazo, trombocitosis, leucocitosis, fíjense los valores de corte, las plaquetas mayores a 900.000 o los leucocitos mayores a 70.000. Hemólisis in vitro, sangre no procesada rápidamente, porque si es que se deja mucho tiempo, la sangre se va hemolizando. Contaminación con fluidos intravasculares, etc. Estas son todas las características que hay que descartar, las variables genéticas que hay que descartar ante una hipercalemia, antes de proceder con el paciente. Bueno, la redistribución transcelular ya dijimos, ya lo charlamos, vamos rápido. Acidosis metabólica o respiratoria, fíjense que 0,7 miliequivalente de potasio por cada 0,1 unidades de pH, que disminuye por debajo de 7,35. Deficiencia de insulina, ya saben el mecanismo. Hipoxia tisular masiva, lisis celular, bueno, ahí tienen rhabdomiólisis, lisis tumoral por quimioterapia. Justamente la quimioterapia destruye las células tumorales, no solamente las tumorales, pero las que más destruyen serían las tumorales, ¿no? Entonces, ¿cómo las destruye? Irisándolas. ¿Sí? De alguna manera, entonces, todo ese contenido se libera a lo que sería el plasma del paciente. Por lo tanto, tenemos una hipercalemia. Quemaduras, ejercicio extenso, hemólisis, en transfusiones por incompatibilidad, por ejemplo, del grupo sanguíneo, y hemorragias intensas. Otras causas: deshidratación, parálisis familiar periódica, hipercalémica y medicamentos. Recuerden ustedes, sobre todo, los mecanismos ahorradores, ¿sí? los fármacos ahorradores de potasio. Bueno, acá tenemos los medicamentos, no los vamos a charlar, pero ahí tenemos los medicamentos o los fármacos que estimulan la secreción o que aumentan la concentración plasmática de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, espironolactona, amiloride, ¿sí? Las más comunes, inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina, por ejemplo, todos los que terminan en pril, ¿sí? Por ejemplo, enalapril, captopril, todos ellos cursan con un aumento del potasio. ¿Por qué? Porque inhiben justamente la secreción de aldosterona, ¿sí? Y eso es un mineralocorticoide que reabsorbe sodio. Si no reabsorbe sodio, me quedo con el potasio. Bloqueantes de receptores de angiotensina, sobredosis de digoxina, bueno, esto bloqueantes de beta-adrenérgicos, por lo contrario a lo que dijimos con la hipocalemia, drogas antiinflamatorias no esteroides, acá están los AINES, o sea, por ejemplo, la aspirina, heparina y, bueno, ciclosporina, que es un antibiótico. Bueno, como habíamos charlado anteriormente, entonces el bloqueo de la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sea por los bloqueantes, por las enzimas inhibidoras, por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAs, que van a escuchar así, que recuerden ustedes que el ECA donde actúa, la enzima convertidora de angiotensina. Actúa a nivel pulmonar, recuerdan que fundamentalmente se encuentra a nivel pulmonar, pero se encuentran en muchos órganos que convierten angiotensinógeno en angiotensina, la angiotensina 1 angiotensina 2, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si es que no se transforma angiotensina 2, no hay angiotensina 2, no se estimula, por un lado, la reabsorción de sodio, y por otro lado, no se estimula también la secreción de aldosterona, que es el mineralocorticoide que permite más reabsorción de sodio, y por lo tanto la excreción de potasio, como se ve acá. ¿Sí? Está inhibida la reabsorción de sodio, y entonces, de alguna manera, también la excreción de potasio. Bien. Bueno, hipercalemia, disminución de la secreción de potasio. Entonces, deficiencia de mineralocorticoides, tenemos enfermedad de Addison o, perdón, hipoaldosteronismo o hiporreninémico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos menor concentración de renina. Tenemos defectos a nivel del túbulo renal, fíjense, nefropatía obstructiva, nefritis intersticial aguda, lupus es el eritematoso sistémico,
acidosis tubular renal tipo 4. Esa es una acidosis tubular renal muy característica porque cursa con hipercalemia. Insuficiencia renal aguda oligúrica o insuficiencia renal crónica y trasplante renal. Si es que, fíjense que tenemos un volumen de filtrado glomerular menor de 10 mililitros por minuto, más sobrecarga de potasio externa, tenemos anuria severa de cualquier causa más suplementos de potasio, altas dosis de penicilina, exceso en la dieta, por ejemplo, estas cosas que se comen tienen un gran contenido de potasio, transfusiones masivas de sangre o hipercatabolismo, sobre todo a nivel proteico. Esto es volumen de filtrado glomerular. Después lo vamos a ver que el volumen de filtrado glomerular tiene que ver entonces con, o está relacionado con un parámetro muy importante que tiene que ver con el nivel de aclaramiento de las sustancias tóxicas por la vía renal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sea menor a 10 mililitros por minuto. Que 10 mililitros, solamente 10 mililitros de sangre es aclarada por minuto, y cuando el valor normal es de 70 a 100. ¿Sí? Así que fíjense que el riñón está cumpliendo pobremente su función, ¿no? De manera insuficiente. Entonces empiezan a acumular los productos metabólicos de desecho, por ejemplo la urea, la creatinina, y entre ellos el potasio también empieza a acumularse. Por eso las insuficiencias renales cursan con hipercalemia. Bueno, esto lo vamos a pasar porque es lo mismo el algoritmo. Lo primero que hay que descartar la pseudo hipercalemia y después ver lo que estábamos viendo anteriormente. Lo dejo para ustedes para que lean. Tratamiento de las hipercalemias, entonces proteger al corazón, gluconato de calcio, quelantes de potasio, hay que usar quelantes de potasio, desplazamiento intracelular de potasio, se puede dar insulina más glucosa, hay que darle insulina y glucosa porque si le doy insulina, ¿qué hago? Que entre glucosa a la célula y llevo al paciente una hipoglucemia, y eso tampoco lo quiero. Entonces le doy insulina y glucosa. ¿Por qué le doy insulina? Y porque la insulina ingresa potasio a la célula. ¿Por qué? Porque estimula la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Recuerdan eso? Salbutamol inhalado, sobre todo esto es un broncodilatador, hay que darle bicarbonato, muchas veces porque estamos en un cuadro, podemos estar en un cuadro de acidosis metabólica que cursa con hipercalemia. Remover el exceso de potasio, si el riñón funciona bien, darle diurético. Recuerden, no me sirve darle diurético a un paciente que tiene insuficiencia renal, porque justamente el mecanismo de acción de los diuréticos es por vía renal, ¿sí? Si el riñón no funciona, hay que darle enzimas de intercambio catiónicos y hay que hacerle hemodiálisis si el potasio está muy elevado, más de 7. Rápidamente, porque tiene compromiso vital. Bueno, evaluación de la excreción renal de potasio, cuantificación entonces del potasio urinario en 24 horas. Siempre los valores de orina son de 24 horas, si bien van a ver que hay algunos algoritmos que utilizan orina espontánea, pero generalmente se utilizan orinas de 24 horas y los valores que se encuentran generalmente son de orinas de 24 horas. La fracción excretada de potasio, lo mismo que la fracción excretada de sodio, y el gradiente transtubular de potasio. De esa manera se estudia. Por ejemplo, si la hipercalemia es de origen renal, bueno, en este caso habla de la hipocalemia, recuerden, si es mayor, el potasio es mayor de 40 o es menor de 20. Eso lo pasamos porque ya lo vimos. El índice indirecto de la actividad de mineralocorticoides, esto no lo vemos nosotros, pero fíjense, hay relaciones normales, 2 en 1 entre el potasio urinario y el sodio urinario, hipoldosteronismos e hiperaldosteronismo, dependiendo de la relación entre el sodio y el potasio urinario. La fracción excretada de potasio, relacionada con la creatinina, tanto urinaria como plasmática, y obviamente el potasio urinario y el potasio plasmático. S es suero, U es urinario. Y por último, y brevemente, vamos a hablar de los cloruros, porque dijimos que el ionograma plasmático está formado por el sodio, el cloro y el potasio. Entonces, ¿para qué me sirve el cloruro? Igual no tiene mucha utilidad el cloruro, se utiliza para algunos índices, para cálculos, lo utiliza el médico, mantiene la tonicidad, promueve la reabsorción renal de sodio, contribuye a la regulación de los ácidos, a la excreción. ¿Por qué? Porque contribuye a la excreción renal de ácidos dependiente de la absorción de bicarbonatos con excreción de cloruros. Entonces se elimina, qué sé yo, cloruro de algún ácido.
Y fíjense que el diagnóstico es muy pobre en niños para la fibrosis quística, fundamentalmente. El intervalo de referencia sí lo tenemos que saber, de 95 a 105 miliequivalentes por litro, y las bueno, hay situaciones de hipo y situaciones de hipercloremia, son muy pocas. Hipocloremia entonces causa más frecuentes pérdida de jugos gástricos, manejo, soluciones salinas con cloruro de sodio, y las hipercloremias causan más frecuente resucitación, ¿sí?, salina, que sean hipertónicas, ¿sí?, o sea, que tengan gran concentración de cloruro de sodio. Manejo, soluciones hipotónicas, darle soluciones con poco contenido de cloruros. Y la utilidad del cloruro urinario, solamente fíjense en pacientes con alcalosis metabólicas persistentes que no reciben diuréticos. Entonces, si el cloruro urinario es menor de 10 miliequivalentes por litro, en orina de 24 horas, hay pérdidas gástricas. Y si es más de 10, hay pérdidas renales de cloruro. Bueno, y ya vamos terminando esta primera parte del día de hoy, que son criterios clínicos de evaluación de electrolitos. Ingreso pobre de agua por vía oral, ¿cuáles pueden ser las causas de variaciones de estos electrolitos que estamos analizando? Ingreso pobre de agua por vía oral, vómitos, hipertensión crónica, uso de diuréticos, convulsiones recientes, debilidad muscular, edades mayores de 65 años, alcoholismo, estado mental normal, historia reciente de anormalidades electrolíticas. O sea, todas estas cosas que les puse acá, el médico las tiene que evaluar ante una alteración en el balance de alguno de estos electrolitos que estuvimos analizando, sodio, potasio y cloro, ¿sí? Porque algunas de estas cosas pueden generar alteraciones en la concentración, y pueden ser de causa renal o de causa extrarrenal. Causa frecuente de resultados erróneos por la evaluación de electrolitos, bueno, la más común, la hemólisis por manejo brusco de los tubos, pasaje turbulento de la sangre por las agujas, choque contra la pared del tubo, tiempo excesivo del torniquete. Extracción cercana a la infusión intravenosa. Recuerden ustedes que no hay que sacar sangre para evaluación de electrolitos, ni para ningún tipo de evaluación, del mismo brazo en donde se está recibiendo por una vía alguna solución salina, o alguna solución en realidad endovenosa. Extracción de una vía sin purgar correctamente, entonces hay restos de heparina, y entonces tenemos restos de heparina sódica, y entonces el sodio aumentó, ¿sí?, mucho. Cuando se está pasando medicación, recuerden que hay medicamentos que aumentan, otros que disminuyen, tanto el sodio como el potasio, lo estuvimos viendo, o donde se están pasando líquidos, que diluyen la concentración de estos electrolitos en la sangre. Y la identificación errónea de la muestra, ¿sí? Entonces, se identifica erróneamente la muestra y eso puede generar entonces un cuadro confuso, sobre todo para estos electrolitos. Bien, hasta acá lo de la semana pasada que no habíamos charlado porque tuve el final. Así que esto sería de la semana pasada. En el video que continúa, que también se los voy a subir, que lo tienen que escuchar hoy lunes, va a estar entonces la primera parte de pulmón, que es lo que viene de esta semana. Hasta luego.